Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea cual sea el horario en el que nuevamente nos estemos viendo. Sean ustedes bienvenidos a esta segunda presentación de caso judicial de nuestra firma de abogados Pariona Luin Barrientos. Para esta ocasión traemos un caso que no son pocas las personas que están atravesando por esta situación. Traemos el caso de Víctor. Víctor es una persona, ser humano, un ciudadano peruano, que está siendo procesado en una investigación preparatoria, penal, en la que se le imputa la comisión de un delito. Víctor, en esta investigación de la que les estamos narrando, cuenta con un domicilio, cuenta con una esposa y tiene 2 hijos. Víctor además tiene un trabajo y finalmente Víctor nunca ha salido del país. Entonces, Víctor es un procesado que tiene un domicilio, que tiene una familia, que cuenta con un trabajo y cuenta con un monto elevado de dinero en sus cuentas bancarias. Este es el caso de Víctor. Como muchos peruanos, como muchos de ustedes, o muchos de sus amigos o familiares estén atravesando en un proceso penal, Víctor tiene estas características. A consideración del fiscal que ve su caso, que lo está investigando, no posee arraigos de calidad, pese a estas circunstancias. Entonces, iniciada la investigación que ha hecho el fiscal contra Víctor, ha solicitado la muy famosa y mediática ahora medida de prisión preventiva contra Víctor, pidiendo pues que a pesar de que Víctor todavía no ha sido condenado, pueda ser internado en un penal, en aplicación de esta medida de prisión preventiva. Les traemos nuestro caso judicial número 2, prisión preventiva contra un procesado con domicilio, con familia y con trabajo. Veamos. Nuestra constitución política del Perú, nuestra actualmente ya bastante lastimada constitución política del Perú, nuestra no respetada constitución política del Perú para los tiempos actuales, y es lamentable, ojalá todos respetáramos, desde las autoridades hasta los ciudadanos de a pie, todos respetásemos la constitución, el sentido sistémico de la Constitución, y no hiciésemos interpretaciones antojadizas, individualizadas, buscando sacar beneficios personales de la Constitución. Pero bueno, nuestra Constitución política, nuestra norma magna, regula, prescribe o reconoce en el artículo 2, como ustedes bien conocen, los derechos individuales de las personas. En el numeral 24, que toda persona tiene derecho, en el Estado peruano, a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia, hay un conjunto de derechos que derivan de sus primigenios derechos a la libertad y a la seguridad personales. Dentro de estos derechos existe uno que hace que se ve trastocada, se ve en conflicto con esta medida de prisión preventiva que para este caso específico la Fiscalía está solicitando contra Víctor. Y la encontramos, por supuesto, en el literal E del inciso 24, que dice que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Famoso también como la prisión preventiva, este principio o esta garantía constitucional de la presunción de inocencia, que obliga tanto a los ciudadanos peruanos y principalmente a las autoridades que administran el sistema de justicia penal en nuestro país y en el bloque de países que tienen reconocido este derecho, en principio a considerar a toda persona sometida a una investigación o a un proceso penal como inocente. Es decir, una persona como Víctor, que está siendo investigado, debe considerársele inocente. Es un deber de las autoridades y de los ciudadanos peruanos considerar a esta persona inocente. Y el principio de presunción de inocencia es un principio que no debiera ser tratado
como cualquier simple proclamación que podamos encontrar en la Constitución. Porque en cualquier momento, cualquiera de nosotros puede estar involucrado en un proceso penal y vamos a querer que nuestras autoridades, las personas, en principio, nos traten como inocentes. Este forma parte del contenido constitucional de este también derecho fundamental, por supuesto, la presunción de inocencia como regla de trato. Y vamos a exigir, y la sociedad y el Estado exige, que como somos presuntos inocentes, solamente se va a poder concluir que somos culpables dentro de un proceso penal si existen pruebas suficientes, es decir, que lleguen a superar el estándar del más allá de toda duda razonable. Es decir, que más allá de cualquier otra alternativa, la única que sea aceptable, razonable, sea la culpabilidad, nuestra culpabilidad si estamos sometidos en un proceso penal. El contenido constitucional del principio de presunción de inocencia como regla de juicio. Que existan pruebas suficientes, obtenidas y actuadas con las debidas garantías constitucionales. ¿Qué quiere decir? Sin vulnerar nuestros derechos a la libertad de defensa, a la inviolabilidad de nuestro domicilio, al debido proceso, etc. Que esas pruebas sean constitucionales o lícitas. Pero para lo que corresponde a la presunción de inocencia respecto a la prisión preventiva es que se nos trate como inocentes. Es que si vamos a ir a prisión antes de concluir con un proceso penal en la cual se declare nuestra responsabilidad, sea excepcionalmente, sea provisionalmente, sea judicialmente adoptada esa decisión con las debidas garantías, cumpliendo con todos los requisitos y los presupuestos que establece la medida de prisión preventiva. Y aún estando en prisión con una medida de prisión preventiva, por no existir judicialmente una declaración de nuestra responsabilidad, no se nos trate como culpables, ni por las autoridades, como reitero, ni por los ciudadanos, que implican también los medios de comunicación. Esta situación, este derecho fundamental nos va a proteger a todos, nos va a servir a todos. No solamente se alega o se puede alegar que esto puede proteger, que este derecho puede proteger a los políticos, a las personas mediáticas. No, nos va a proteger a todos. Por tanto, deben tener mucho cuidado los medios de comunicación, que si bien pueden tener una opinión respecto a cualquier procesado, a cualquier persona que esté siendo procesada judicialmente en el sistema penal, pues, pero deben tener mucho cuidado con señalar, con afirmar culpabilidad, porque son presuntos inocentes. Sus opiniones, sus reflexiones, las inferencias que hagan los periodistas principalmente, los comunicadores, los opinólogos, estos abogados salen en los noticieros, bueno, dan una opinión casi conclusiva de que alguien es responsable. Hay que tener bastante cuidado con esto, porque están trastocando y están malinformando y están otorgando una sensación de culpabilidad cuando lo que debe verificarse es dentro de un proceso penal, no en un set de televisión, que una persona es culpable con las debidas garantías. En los procesos penales donde exista prueba que ha sido obtenida con las debidas garantías. Lo que exigirá también reflexiones, razonamientos en aplicación de reglas de la sana crítica que son complicadas, es cierto, pero que debemos conocer como aplicación de reglas lógicas, los principios lógicos, ¿no?, que se conocen ahora, el principio de identidad, el principio de razón suficiente, el principio del tercio excluido, etc. Además también conocimiento y manejo razonable de lo que se denomina y se conoce desde el Código Procesal Penal y ha sido desarrollado ampliamente por la jurisprudencia como las máximas de la experiencia, ¿no? Estos conocimientos comunes que tenemos como sociedad. Además también considerar la ciencia, ¿no? Principalmente las ciencias como la medicina, las ciencias como la disciplinas científicas en todo caso, respetarlas, aplicarlas para efectos de poder
determinar y concluir que más allá de toda duda razonable, una persona es culpable. Pero antes de eso, no se le debe tratar como tal, en ningún ámbito de las interrelaciones sociales, ¿correcto? Bien, hay que excluir este tipo de prácticas. La prisión preventiva, y no nos vamos a detener mucho porque lo que vamos a hacer es un análisis no de toda la medida de la prisión preventiva, sino de lo que corresponde a un procesado que, como en el caso de Víctor, tenga un domicilio, cuente con una familia, tenga un trabajo y si tenga recursos económicos importantes. Entonces, la prisión preventiva, estos principios y finalidades que han sido resumidos en el artículo 253 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice el Código Procesal Penal como órdenes, como normas genéricas sobre la prisión preventiva? En principio reconoce la autoridad de precisamente lo que hablábamos hace un momento, ¿no? La presunción de inocencia y otros derechos y garantías más. Y dicen en el numeral 1 del artículo 253 que los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados relativos a derechos humanos ratificados por el Perú, lo que se conoce en conjunto como bloque de constitucionalidad, solo podrán ser restringidos, y escuchen la excepcionalidad, solo podrán ser restringidos estos derechos fundamentales a la libertad, a la inviolabilidad de domicilio y otros, en el marco del proceso penal, no en otras situaciones, sino en el marco de un proceso penal, si la ley lo permite, principio de legalidad, de restricciones, de medidas restrictivas, y con las garantías previstas en la ley. Dice también el artículo 253 que estamos revisando, que estas restricciones, estas vulneraciones de los derechos fundamentales requiere expresa autorización legal, nuevamente el principio de legalidad, y se impondrá con respecto al principio de proporcionalidad, que es un principio transversal a todos nuestros derechos, ¿no? Protege. La proporcionalidad protege nuestros derechos. ¿Ok? Principio de proporcionalidad, ya vemos principio de legalidad, principio de proporcionalidad, y siempre que en la medida de la exigencia necesaria, principio de excepcionalidad, existan suficientes elementos de convicción. Es decir, lo que para la sentencia plenaria casatoria 1/2017 habla de las suficiencias, ¿no? De los grados de sospecha. La restricción, finalmente, dice esta norma, de un derecho fundamental solo tendrá lugar cuando fuere indispensable, excepcionalmente, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, provisionalidad, para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga. Medidas como la prisión preventiva tienen estos objetivos. No es porque al fiscal le da la gana, ¿no? Pedir una restricción de un derecho y al juez un día amaneció y dijo, no, el día de hoy vamos a afectar la libertad de este ciudadano, vamos a afectar sus bienes, vamos a afectar su domicilio. No es así, ¿ok? Solo o tiene como objetivo un requisito obligatorio cumplir estas finalidades: evitar el riesgo de fuga, el ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad. Este último, en realidad, no debiera estar, es una finalidad inconstitucional, por cuanto no se puede anticipar una afirmación o una certeza de que ya existió una actividad delictiva y que por tanto se debe evitar la reiteración delictiva, ¿no? Esto es incorrecto, es por eso que no se utiliza, y en más de una medida y en más de una ocasión los altos tribunales de nuestro país pues han indicado que no es una forma, no es una función, no es una finalidad de las medidas. En específico, respecto a la prisión preventiva, tenemos el que debe ser el pronunciamiento jurisprudencial de la Corte Suprema más importante, el Acuerdo Plenario 1/2019, donde se han clarificado varios aspectos referente a los presupuestos y requisitos de esta medida coercitiva de carácter personal de la prisión preventiva. Se ha indicado en este acuerdo plenario 1/2019 del 10 de septiembre de 2019 que es una institución procesal, tiene relevancia constitucional, priva procesalmente a la libertad
personal a un imputado por un tiempo determinado, que debe estar legalmente previsto y judicialmente establecido en función a la tutela de los fines característicos del proceso. Como les decía, ¿cuáles son estos fines del proceso? El esclarecimiento de la verdad. La meta del proceso no es encontrar culpables, es esclarecer la verdad, con una averiguación, una investigación ordenada de los mal llamados hechos, ¿no? De las hipótesis en realidad, de las hipótesis de trabajo con las que empieza pues a investigar el Ministerio Público. Otra función o finalidad es garantizar la presencia del imputado en las actuaciones procesales, que responda a la persecución pública. Está bien, se le considera inocente y todo, pero debe responder, debe estar presto para cuando la justicia lo llame. Y finalmente, si es que se le encuentra culpable, la prisión preventiva también tiene la finalidad de asegurar la ejecución de la pena, es decir, la vigencia de la norma penal, ratificarla, ¿no? Que si el Código Penal dice que el que mata a otro se va de entre 6 a 20 años y se encuentra culpable, en una sentencia definitiva a esta persona, a este imputado ya condenado, pues que esto no sea simplemente una declaración, ¿no? Que en efecto se pueda condenarlo efectivamente, pueda purgar prisión para los fines de la pena, es decir, para su resocialización, su reeducación y su reinserción a la sociedad. No es un castigo. La prisión preventiva, como mal se entiende por los medios de comunicación, por las opiniones sesgadas, se cree que la prisión preventiva es un castigo. No es un castigo y se les trata así. La verdad que es preocupante en nuestro país que esto esté pasando. La prisión preventiva no es un castigo. La prisión preventiva cumple estas finalidades. Solo sirve para eso. Hay ingente doctrina respecto de esto. El artículo 268 del Código Procesal Penal en específico regula cuáles son sus presupuestos, ¿no? En principio señala que el juez, primero, a solicitud del Ministerio Público, el juez no puede dictar por sí una prisión preventiva, como se hacía anteriormente en el sistema de procedimiento penal, ¿no? En el antiguo código. El juez dictaba un mandato de detención porque el juez también era el instructor de la investigación. Pero ahora no, ahora se tiene que realizar a solicitud del Ministerio Público. Y el juez, cuando la solicitud del Ministerio Público cumpla con los siguientes presupuestos que vamos a ver, que establece el 268, el juez está autorizado para, excepcionalmente, mandar a una persona a prisión por los plazos de 9, 18 y 36 meses, de acuerdo a la naturaleza, la complejidad de la investigación que está realizando el Ministerio Público. ¿Y cuáles serán estos presupuestos? Que existan los famosos fundados y graves elementos de convicción. Es decir, que exista, en principio, los mal llamados hechos, ¿no? Una hipótesis de la Fiscalía. En el caso que estamos viendo de Víctor, que a Víctor se le está imputando el delito de, por decir, el delito de homicidio calificado. Entonces, una hipótesis sería que Víctor, el día 25 de agosto del 2022, mediante el uso de un arma de fuego por la espalda, disparó a la víctima, por decir Juan Pérez, a la altura de los pulmones, lo que le produjo pues una hemorragia y finalmente su deceso. Hecho ocurrido en el Jirón de la Unión número 250 de la ciudad de Lima. Esa es una hipótesis. No son hechos, es una hipótesis de trabajo de la cual se puede afirmar su veracidad o su falsedad. Entonces, respecto de esta hipótesis mal llamadas hechos, deben existir unos fundados y graves elementos de convicción, que significa, para no ser tan técnicos, ¿no? Que exista actividad probatoria de cargo, es decir, que existan declaraciones, que exista un informe pericial, que existan cámaras de vigilancia, prueba documental, prueba personal o elementos de convicción de tipo donde las fuentes sean personales o documentales o científicas. Entonces, deben existir a grado tal que se llegue a una sospecha fuerte de la que habla la sentencia plenaria casatoria 1/2017. Una sospecha fuerte que la realidad de esta hipótesis de trabajo de la Fiscalía, para el momento en que se solicita la prisión preventiva, tenga este nivel de acreditación, casi como una sentencia, donde solamente falten 1 o 2 cosas o 3 cosas por demostrar.
En realidad ese debería ser el verdadero sentido de una prisión preventiva, la verdadera exigencia, no pedir pues una prisión preventiva por 36 meses cuando se señale que, o sea, existen casi como una sentencia, pero necesito 3 años para hacer una investigación. Eso no parece congruente con las exigencias de una medida de prisión preventiva, no parece lógico, ¿no? Lo lógico, no, es que si yo fiscal tengo una investigación bastante desarrollada y a un nivel de un grado de sospecha de que ya se puede condenar a esta persona, pues necesitaré poco tiempo, simplemente para juntar 1 o 2 pruebas que me permitan superar ciertas dudas y ya pedir derechamente, ¿no? Saltarme el procedimiento, la etapa procesal de la investigación preparatoria con una acusación directa o un proceso inmediato, ¿no? Pero bueno, esas son las circunstancias actuales que muy bien algunos abogados han estado criticando y critican constantemente respecto de el fracaso del nuevo sistema procesal penal en nuestro país. Bien, pero al menos a nivel doctrinario deben existir fundados y graves elementos de convicción. Un nivel de sospecha fuerte respecto al delito y principalmente a la vinculación del imputado con este delito. Que yo también tengo mis críticas, mi parecer respecto de este punto que ojalá en alguna oportunidad tengamos tiempo para comentarlo. Ok, este es el primer presupuesto. El segundo presupuesto es que la sanción a imponerse sea superior a 5 años de pena privativa de libertad. Esto modificado recientemente. Antes era 4 años, ahora se considera una pena grave a partir de 5 para adelante. ¿Ok? Esa es una pena grave. El requisito de la prognosis de la pena. El primero, fundados y graves elementos de convicción, el fumus delicti comissi, ¿no? La prognosis de la pena, un pronóstico de la pena que, concluido el proceso, se le puede imponer 5 años o más al procesado. Y como último requisito legal, al menos del 268, que exista un peligro procesal de 2 tipos, que tratará el imputado de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga, u obstaculizará la averiguación de la verdad, la investigación, peligro de obstaculización. Esto es lo que justifica, como acabamos de ver, ¿no? Para esto se pide una prisión preventiva, para evitar estos riesgos, porque la persona es inocente, al menos presuntamente, pero se justifica la imposición de la prisión preventiva principalmente porque existe un peligro procesal. Todos tienen que concurrir. Si no concurren, uno de ellos, pues no se aplica la prisión preventiva. ¿Ok? Pero principalmente la justificación constitucional de por qué se puede, ¿no?, lesionar la libertad de una persona y su derecho a la presunción de inocencia es precisamente porque existe un peligro procesal de fuga o de obstaculización. ¿Cómo se determina? En razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular. Vamos a ver seguidamente en el 269 que el legislador ha establecido algunos criterios desde la máxima de la experiencia que pueden determinar si una persona, de las cuales se puede hacer la inferencia de que la persona se va a fugar o va a obstaculizar la averiguación, pero el literal C del 268 establece que además de esos criterios del 269 y el 270, existe un criterio numerus apertus, es decir, que pueden haber otras circunstancias. ¿Cómo lo vamos a verificar seguidamente? No solamente los del 269 para calificar el peligro de fuga o el del 270 para calificar el peligro de obstaculización, sino que en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, se puede concluir también que existirá estos tipos de peligro procesal. Una consideración numerus apertus, en la cual se pueden incluir otras circunstancias, otros criterios, de acuerdo al caso particular. Muy bien. La casación 626-2013 Moquegua es otro de los procedimientos jurisprudenciales más importantes en nuestro país respecto al entendimiento, interpretación y a la aplicación de la medida de prisión preventiva. Y ha establecido mediante esta la Corte Suprema su doctrina jurisprudencial allá por junio del 2015. Y ha dicho en el 24º considerando que no solamente se tiene que ver los presupuestos de los fundados y graves elementos de convicción, y de la prognosis de la pena,
en ese entonces mayor a 4 años, ahora de 5 años, ni solamente del peligro procesal, sino también debe verificarse dos cuestiones más que deben estar en el requerimiento fiscal y deben discutirse en la audiencia de prisión preventiva, como viene a ser la proporcionalidad de la medida, si la prisión preventiva responde o es conforme al test de ponderación, si supera los exámenes de necesidad, de idoneidad y de proporcionalidad propiamente dicha. Y finalmente se debe discutir la duración, cuánto va a durar la prisión preventiva, atendiendo al principio de provisionalidad de la prisión preventiva. Entonces, además de los tres presupuestos que establecen el 268, la casación 626-2013 de Moquegua de la Corte Suprema establece estos dos presupuestos más, la proporcionalidad de la medida y su duración, de acuerdo a los principios y reglas generales que hemos visto en el artículo inicial del Código Procesal Penal. Como les decía, el artículo 269 establece que para calificar el peligro de fuga, el juez debe tener, para que el imputado no se excluya de la investigación o se mantenga oculto, el juez en todo caso tiene que verificar estos 5 presupuestos: arraigo, gravedad de la pena, etc. Que lo vamos a ver en específico en unas diapositivas más. Y para calificar el peligro procesal de obstaculización en el 270 va a tener en cuenta el riesgo razonable de que el imputado destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. Eso constituye, por ejemplo, peligro de obstaculización. Si el juez ve, en el caso de Víctor, que estamos comentando que Víctor, pues, es una persona que tiene posibilidades o tiene facilidades para destruir información, para modificarla, para ocultarla, para suprimirla, para falsificarla respecto de su proceso de pruebas que puedan incidir en su proceso penal, entonces existe un peligro de obstaculización. No se debe demostrar que Víctor lo ha hecho, sino que existe el peligro de que Víctor lo haga. Es una inferencia razonable a partir de máximas de la experiencia. Otra situación que puede calzar como peligro de obstaculización, que no se permita averiguar la verdad, es que el imputado influirá para que sus otros coimputados, ¿no? En el caso de coimputados en un proceso penal, o los testigos o los peritos mientan o se comporten deslealmente con el fiscal o no quieran colaborar con la investigación. Entonces, si el imputado, por ejemplo, puede amenazar a los testigos para callarlos, puede de repente a un perito pagarle dinero, o se cuenta con información o informaciones lógicamente que sean sólidas, o sea, indicios que sean sólidos, que sean demostrados, ¿no? De los cuales se puede hacer la inferencia de que el procesado pueda incidir o influenciar en estos órganos de prueba, entonces pues hay un riesgo, hay un peligro de obstaculización. Y finalmente, que pueda inducir a otros a realizar tales comportamientos. Es decir, que no solo que él directamente no lo haga, sino que puede utilizar a terceros para que realicen ese tipo de actos procesales inadecuados. Eso es lo que viene a ser el peligro de obstaculización. Naturalmente, el fiscal tiene que plantearlo así desde su requerimiento de prisión preventiva. No se puede establecer ello desde las inferencias del juez o desde lo que resulta de repente por mágica inspiración al fiscal en la misma audiencia de prisión preventiva. Bien, volvamos entonces al caso de Víctor. Víctor es un procesado, un ciudadano peruano procesado, que cuenta con un domicilio conocido, tiene un domicilio dentro de la ciudad de Lima, imaginemos, tiene una familia, tiene 2 hijos y una esposa, 2 hijos menores de edad que dependen de él, tiene un trabajo conocido, pues está en una empresa formal y pues cuenta con un monto elevado de dinero en sus cuentas bancarias, producto de una herencia, ¿correcto? Víctor tiene este tipo de consideraciones, pero como hemos visto, el fiscal está pidiendo contra Víctor prisión preventiva porque considera que a pesar de contar con estas características o estas condiciones, Víctor constituye un peligro procesal de fuga. No de obstaculización, pero sí de fuga, dice el fiscal para el caso judicial número 2 que estamos analizando ahora. Bien, entonces ahora sí, en específico, el artículo 269 señala el Código Procesal Penal que para calificar que existe peligro de fuga, el juez debe tener en cuenta lo siguiente:
el arraigo en el país de Víctor, del imputado, ¿no? Pero este arraigo en el país está determinado como criterios, pues, que están postulados desde las máximas de la experiencia por el legislador, naturalmente también con influencia de otros sistemas, de otras legislaciones, se determina por el domicilio, la residencia habitual de Víctor, el asiento de su familia, de sus negocios o de su trabajo y las facilidades que tiene Víctor para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. ¿Okay? Así se determina si existe o no arraigo en el país de un imputado. Segundo criterio que debe tomar en cuenta el juez, la gravedad de la pena. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, es decir, si el proceso concluye con una condena, la pena va a ser superior a 5 años. 5 años, 8 años, 15 años, 20 años, 35 años, cadena perpetua. La gravedad de la pena es otra circunstancia que el juez debe verificar. La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo. Esto es otro de las manifestaciones, lo llamaríamos inquisitivos del Código Procesal Penal, por decirlo de alguna manera, por cuanto todavía se está ante una persona inocente. Entonces, por más daño causado que exista, no se puede establecer si la persona todavía es inocente que ha causado este daño. Y todavía exigirle que tenga una actitud voluntaria para reparar este daño. Pero si la persona todavía se le considera inocente, más bien que una persona pueda, que se declara y se proclama inocente dentro de un proceso penal, realice actos, por decir, entregue una cantidad de dinero al agraviado, a la agraviada o al Estado o a disposición del juez, ¿qué da cuenta de esa persona que está señalando que es inocente? En realidad te estarías reconociendo indirectamente su responsabilidad penal, porque solamente una persona culpable, pues es una persona que ha delinquido, o sea, que acepta la comisión de un delito. En este caso, por eso nosotros consideramos que este no es un criterio válido, no responde a la presunción de inocencia. El cuarto criterio que debe verificar el juez naturalmente, es el comportamiento del imputado durante el procedimiento, lo que se llama comportamiento procesal. Que el imputado haya acudido las veces que el fiscal lo ha llamado en la investigación preliminar o en la investigación preparatoria, que el imputado se haya sometido, por ejemplo, a exámenes periciales, a un reconocimiento médico legal, un análisis de su sexualidad, si es un caso de violación sexual, ¿no? Que haya dado información respecto a sus cuentas bancarias, a su estado financiero, a su secreto tributario, etcétera. El comportamiento del imputado durante el procedimiento. Lo que no significa que si el imputado, por ejemplo, decide no declarar en ejercicio de su derecho a guardar silencio o a la no autoincriminación, se puede utilizar este como argumento para señalar que no quiere colaborar con la investigación. Cuidadito con los medios de comunicación que hacen ese tipo de razonamientos, ¿no? Yo recuerdo mucho que en la investigación que se realizaba cuando todavía era mediático y ahora que ya se dejó atrás, ¿no? Del ex presidente, el señor Castillo, muchos medios de comunicación decían, pero tiene que hablar, tiene que hablar, tiene que hablar. Claro, ¿no? Por un tema social de ser presidente, por supuesto, pero él, más allá de ser presidente, había un bien jurídico como su libertad que demandaba, al menos para la estrategia de su defensa, no hablar, ¿no? Mantenerse en silencio. Es parte de su derecho y eso no podía ser y no puede ser utilizado en su contra. Este comportamiento puede ser dentro del procedimiento en el cual se está requiriendo la prisión preventiva o en otro procedimiento anterior o paralelo también, pero no cualquier tipo de inconducta procedimental, sino que por eso les decía, ¿no? Este comportamiento debe indicar, o sea, de estos comportamientos se puede inferir que el imputado no quiere someterse a la persecución penal. Un quinto criterio, porque son criterios que el juez, criterios legales, positivizados, que el juez puede utilizar y debe utilizar, es si el imputado pertenece a una organización criminal. Pero aquí también hablamos no de un grado de certeza, ¿no? De que el imputado, porque la pertenencia a una organización criminal
termina siendo un delito. Es un delito. Entonces, no en ese nivel, sino un nivel de sospecha suficiente. Menos un nivel de sospecha menor que a los fundados y graves elementos de convicción. Que pertenece a una organización criminal o se ha reintegrado a una organización criminal. 5 criterios que el juez de investigación preparatoria ante el cual se le solicita la prisión preventiva de Víctor, en nuestro caso, debe verificar. Pero habíamos hablado, el artículo 268 también establece un numerus apertus. Se pueden utilizar estos 5 criterios, sí, pero también otros adicionales. Establece la posibilidad de que en razón de sus antecedentes u otras circunstancias del caso particular puedan ampliarse estos criterios. Correcto. Y esto, para el caso de Víctor, ¿no? Y en realidad para el caso de cualquier persona que esté sometida a un requerimiento de prisión preventiva en la cual esté en riesgo su libertad, lo que se debe establecer es en positivo y en negativo, estos 5 criterios. Ok, diremos entonces, el juez debe verificar respecto del numeral 1 del artículo 269 del Código Procesal Penal si el imputado no cuenta con arraigo social, es decir, domiciliario, familiar y laboral, o sí cuenta con arraigo social, domiciliario, familiar y laboral. Como ustedes ven, hay dos grupos, dos relaciones. En el primero, en el sentido negativo, son criterios que de verificarse o de no verificarse incentivan la fuga. Y en la segunda relación, criterios de verificarse o no verificarse van a desincentivar la fuga, es decir, no van a constituir riesgo de fuga. Entonces, cada uno de los 5 criterios del 269 tienen una connotación positiva y una connotación negativa. Por ejemplo, del numeral 2, si es grave, la gravedad de la pena, ¿no? El juez debe verificar si existe este criterio que puede incentivar la fuga de Víctor, si es grave la pena que se espera como resultado del procedimiento, o si concluye el juez que no es grave la pena que se espera como resultado del procedimiento, es un criterio que en realidad va a desincentivar la fuga. Lo mismo en el numeral, en este caso 4. En un sentido negativo, sería un criterio que incentivaría la fuga de Víctor si Víctor no desplegó un buen comportamiento en el proceso. Pero desincentivaría la fuga, es un criterio para desincentivar la fuga, si Víctor ha desplegado un buen comportamiento durante el proceso. Y así, cada uno de estos criterios se deben verificar en sentido positivo o negativo, en el caso concreto. Y lógicamente, como les reitero, el 268 literal C establece pues un numerus apertus que se puede incluir otras circunstancias, pero también en positivo o negativo. Esto, por ejemplo, del 268, de este numerus apertus, se ha aplicado directamente por la Corte Suprema en la casación 631-2015 Arequipa, del 21 de diciembre de 2015, en cuyo considerando noveno la Corte Suprema pues ha reconocido este numerus apertus, señalando que pueden existir otros criterios relevantes del riesgo de fuga, no solamente los del 269. Por ejemplo, la moralidad del imputado es otro de los criterios. La moralidad del imputado determinado, por ejemplo, por los antecedentes, por su condición o su decisión de no huir en las diligencias preliminares, de haber viajado al extranjero y haber regresado al país para someterse al proceso o a la investigación. Eso no está en el código, pero con el numerus apertus se puede incluir este tipo de criterios, que la Corte Suprema dice criterios relevantes, y otros más. El 269, para lo cual nosotros estamos realizando esta presentación, establece el famoso arraigo en el país en el numeral 1. Ok, el primero de los criterios, como hemos visto, que el juez debe considerar, es el arraigo en el país del imputado, determinado por su domicilio, su residencia habitual, los asientos de la familia, sus negocios, su trabajo o las facilidades para abandonar el país o para permanecer oculto. Correcto. Estos criterios del arraigo, que pueden determinar el arraigo en el país, bueno, que la Corte Suprema reconoce como arraigo social, pero quieren señalar lo siguiente, que a partir del análisis de estos criterios del arraigo del imputado en el país, se puede determinar
que el imputado ha echado raíces, o sea, figurativamente, ¿no? El imputado ha echado raíces en el país que al estar sometido a un proceso penal, estas raíces lo desincentivan a él de poder fugarse. Si se verifica que el imputado tiene un domicilio que se llama en la jurisprudencia arraigo domiciliario y en la doctrina, ¿no? No se va a querer fugar porque está su domicilio en la ciudad o en el país. Si tiene familia, como en el caso de Víctor, tiene un arraigo familiar que lo va a desincentivar, ¿no? Es decir, si Víctor tiene una esposa, tiene hijos que dependen de él, pues que no se va a fugar del país, se va a encontrar más desincentivado de fugarse. No va a tener intenciones de fugarse porque tiene una familia que mantener. Como les digo, son criterios de máxima de la experiencia positivizados por el legislador. Si tiene un trabajo, no va a querer perder el trabajo para fugarse, ¿no? Y va a querer afrontar el proceso y responder al proceso penal. Son criterios por los cuales se puede determinar que el imputado va a responder a la investigación. Y finalmente, se tiene que determinar si tiene facilidades para salir del país o para mantenerse oculto, ¿no? En este caso, todos estos criterios determinan si el imputado tiene el famoso arraigo social. Ok, pueden presentarse uno, pueden presentarse los tres, puede no presentarse el cuatro, en realidad va a depender mucho de las valoraciones que el juez realice, que el juez de investigación preparatoria realice. Una persona puede tener arraigo domiciliario, pero quizá no pueda tener arraigo familiar, pero sí tenga un trabajo y no tenga facilidades para abandonar el país. Entonces, sí puede considerarse que su arraigo, que cuenta con arraigo en el país. En realidad, estas valoraciones, como lo vamos a ver, no se hacen de forma individualizada. El famoso arraigo domiciliario, y ahí entramos. El caso de Víctor. Víctor, como hemos visto, tiene pues un domicilio conocido en Jirón de la Unión 250 de la ciudad de Lima, donde domicilia hace 20 años. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema? ¿Cómo podemos determinar que una persona, concluir, qué es lo que debe hacer un juez para concluir que una persona cuenta con arraigo domiciliario? Casación 524-2023 Ayacucho, reciente, del 29 de diciembre de 2023, en el famoso caso Los Hospitalarios de Ayacucho, ¿no? Es un caso de Ayacucho bastante conocido, ha señalado la Corte Suprema. Este factor, dice en el considerando sexto, del domicilio, ha de considerarse suficientemente acreditado, siendo de entender que corresponderá, después de acreditarse, valorarse con otros factores, ¿ok? Esto lo vamos a ver más adelante. Pero para determinar que una persona cuenta con arraigo domiciliario, la Corte Suprema dice, lo determinante, lo central es ubicar el lugar donde el imputado desarrolla con estabilidad sus actividades y habita su domicilio. En el caso de Víctor, que estamos viendo, Víctor cuenta con un domicilio Jirón de la Unión 250. O la dirección que ustedes quieran asignarle. Pero cuenta con un domicilio conocido. En este lugar Víctor habita, está establecido. En este lugar tiene vinculación con otras personas como viene a ser su esposa y sus 2 hijos. En este lugar, las personas de su entorno social encuentran a Víctor, sus amigos, sus familiares, las autoridades, las notificaciones que le llegan, todo, lo encuentran a Víctor en este lugar. Entonces, si ya tiene un domicilio, este dato es importante para poder concluir que Víctor no tendrá una inclinación de fugarse, no tendrá una inclinación de irse. En todo caso, lo que se debe apreciar del arraigo domiciliario es que el arraigo domiciliario va a disminuir la posibilidad de que Víctor pueda fugarse y que va a acrecentar la posibilidad de que Víctor no se va a situar fuera de los alcances de la justicia nacional, de la justicia penal. Esto, ¿no?, desbarata absolutamente esos criterios judiciales, esos criterios de los jueces que actualmente vienen aplicando prisión preventiva indiscriminadamente contra las personas, ¿no?, contra los procesados,
indicando que el procesado no es propietario del domicilio que indica, no lo ha comprado él, es de sus padres, es decir, exigen propiedad. La Corte Suprema ha clarificado este asunto y ha señalado al respecto. No se trata de que el domicilio sea propio. Correcto, señores jueces de investigación preparatoria, escuchen esto. No se trata de que el domicilio sea propio, que sea de su familia o de que sea alquilado, sino debe considerarse su asiento como tal, su estabilidad domiciliaria, 5 años, 6 años, 2 años, 3 años, y el grado de vinculación con la localidad, de lo que acabamos de hablar hace un momento. Inclusive, si una persona tiene pluralidad de domicilio, que estos domicilios, el imputado en la investigación los haya declarado y haya dicho, yo tengo varios domicilios, que por trabajo domicilio una temporada acá, otra temporada allá. No. Entonces, ni siquiera cuando un imputado tiene pluralidad de domicilios se puede calzar y puede decir que una persona no tiene un domicilio. Lo importante es determinar que no se han ocultado de la justicia, dice la Corte Suprema. En ese sentido, estos razonamientos, y reitero, de muchos jueces que están indicando que una persona no tiene arraigo domiciliario por no ser propietario o por no tener el domicilio alquilado a su nombre, estos criterios son criterios inadecuados, son criterios ilegales que deben ser modificados, bien por la Corte Suprema, que viene preponderando y protegiendo mejor o interpretando correctamente estos criterios del arraigo. Y esto es tanto así, por ejemplo, que en una, también de Ayacucho, en un recurso de apelación 38-2024, del 11 de marzo del 2024, en el considerando 2.11, la Corte Suprema ha señalado lo siguiente respecto del arraigo domiciliario. El arraigo domiciliario dice, miren esto, y tiene que ver con la pluralidad de domicilio, no requiere ubicarse en un mismo lugar o ser propietario. Otra vez la Corte Suprema. Olvídense, señores jueces, no pidan ser propietario a un imputado que ha señalado un domicilio, sino lo que se requiere es otorgar información verificable de que esa persona sí domicilia ahí, en el lugar donde está señalando. En el caso de Víctor Girón de la Unión 250. En el lugar donde en determinado momento, si se le requiere, se va a verificar que este señor está viviendo y es ubicable en ese lugar. Esto puede ser demostrado con una declaración notarial, con los famosos constataciones notariales, ¿no?, que se hacen. Puede ser demostrado con esto, con la fe pública notarial, donde el notario va y verifica que una persona, deja constancia que esa persona domicilia ahí, con quienes domicilia, en la dirección. Puede ser demostrado con un recibo de consumo de agua, puede ser demostrado con los testimonios de los testigos en todo caso, en ese sentido, o con la conglomeración de estos elementos de convicción de descargo que demuestran el arraigo domiciliario de una persona. Entonces, mucho cuidado. Este criterio debe ser modificado de nuestros jueces de investigación preparatoria. En esta recurso de apelación de la Corte Suprema, es tanto así este criterio, ¿no?, que en este mismo considerando 2.11 ha señalado la Corte Suprema, en el caso específico que estaba resolviendo, que era de una procesada, que esta procesada, por ejemplo, había indicado en principio en la investigación, según la ficha RENIEC, que ella domiciliaba en un lugar, Girón Rioja, Río Alameda. Sin embargo, posteriormente, ella señala en la investigación que otro domicilio en la asociación UNCH Manzana L, lote 25. Después señala un tercer domicilio, Avenida Los Incas número 580. Y finalmente hasta un cuarto domicilio en la calle Magnolias 270, ya después de un año de la investigación. Miren, esta procesada señaló 4 domicilios en la investigación. Y aún así la Corte Suprema dijo que tiene arraigo domiciliario. ¿Por qué? Porque sin perjuicio de que cambia varias veces de domicilio, ella informa espontáneamente de estos domicilios, de dónde está domiciliado. Además de una constante de que todos los domicilios están en la misma ciudad. Ni siquiera en este caso se puede considerar que una persona no tiene arraigo domiciliario. Lo importante es que se informe
¿De dónde está domiciliario? Porque lógicamente, si la Corte Suprema está indicando que hasta una persona que no es propietaria, que alquila un lugar y señala ese lugar, pues el propietario podría a esta persona procesada concluir el contrato con él y esta persona tendría que cambiar de domicilio. Y hay riesgo y ya no tiene arraigo domiciliario. No es así. Si esta persona que está cambiando de domicilio informa, eso es suficiente para determinar que tiene arraigo domiciliario. En el caso de Víctor, ¿Víctor cuenta con un domicilio? Sí, un domicilio conocido, Jirón de la Unión 250. Es suficiente para concluir que tiene arraigo domiciliario. El arraigo familiar. A ver, Víctor ha señalado que tiene una esposa y 2 hijos menores de edad que dependen de él. Veamos otro pronunciamiento jurisprudencial que va a clarificar el asunto y va a modificar ciertas formas inadecuadas de razonar de nuestros jueces de investigación preparatoria. El 11 de abril de 2019 se emitió el recurso de casación 1445-2018 nacional, conocido, muy conocido también, pronunciamiento jurisprudencial, en cuyo considerando quinto, la Corte Suprema dijo lo siguiente: ¿cuándo se considera que una persona cuenta con arraigo familiar? ¿No? ¿Cuándo se considera? A ver, se dice, esta categoría que después vamos a hacer una precisión al respecto. Su arraigo familiar es sólido, dice, si el imputado tiene esposa y un hijo menor de edad. Si tiene esposa y un hijo menor de edad, su arraigo es sólido. Además, si ellos viven en un inmueble, su arraigo familiar es sólido. Y además, si ha consolidado para su hijo una institución donde estudia, institución educativa, un colegio, una escuela, su arraigo es sólido. Su arraigo es sólido, dice la Corte Suprema. No necesita más. Si en una investigación un procesado, usted, su familia, su amigo, ya demostró que tiene hijos, que tiene esposa, que su hijo estudia, son menores de edad y encima otros datos más que mantienen de él o el nivel el nivel de gastos que realiza en su manutención, pues eso es un arraigo sólido. Ya no necesita más. Yo he visto en procesos lamentables razonamientos de los jueces de investigación preparatoria que debieran ser jueces de garantía y no lo son, donde indican el imputado no tiene un arraigo familiar sólido o de calidad, mal llamado de calidad, debido a que si bien tiene hijos, si bien tiene esposa, pero la esposa mantiene a los hijos, así que él no va a permanecer, se puede fugar porque su esposa mantiene a los hijos. ¿Qué tal forma tan inadecuada de hacer un razonamiento? Yéndose en contra de la norma. La Corte Suprema ha clarificado. Tiene hijos, tiene esposa, vive en un inmueble y su hijo estudia, depende de él, suficiente. Arraigo familiar sólido demostrado. No necesita más. ¿Ok? Y ahí está la Corte Suprema para enseñarnos bien cómo se determinan estas situaciones. Inclusive en las situaciones en las que porque el arraigo familiar no solamente se determina con la dependencia de nuestros hijos, ¿no? Que es lo más común, sino también si un procesado cuida a sus padres, a su madre, a sus padres ancianos, o a sus hermanos de repente que podrían ser personas minusválidas. Pero a cualquier persona que cuide a un imputado, que dependa del imputado y que lo demuestre dentro del proceso, puede constituir un arraigo familiar sólido, ¿no? Esto, por ejemplo, lo hemos visto en la apelación 38-2024 de Ayacucho, donde se ha determinado que, en este caso, la imputada tenía carga familiar, no porque tendría hijos, sino porque cuidaba a su madre. Y la Corte Suprema ha dicho que esto determina una responsabilidad familiar que la arraiga a esta imputada, que son raíces de esta imputada, que no le van a permitir pues fugarse o la van a desincentivar fugarse y abandonar a su madre. Inclusive en estas situaciones. Lo importante es demostrar que uno tiene carga familiar. Y es suficiente para determinar que uno tiene arraigo familiar. Bien, vamos al tercer arraigo, el arraigo laboral. ¿Ok? ¿Cuándo se puede concluir que una persona tiene arraigo laboral?
Casación 1445-2018 Nacional, fundamento quinto, la Corte Suprema ha señalado, ¿no?, que lo que se debe demostrar el imputado para todos los colegas respecto de los arraigos laborales son cuestiones razonables, ya, arraigos laborales razonables en un país como el peruano, donde el 50% de la actividad económica es informal, no se puede exigir, dice la Corte Suprema, lógicas de arraigo laboral basadas en la exigencia de que sea un trabajo dependiente para una institución pública, una empresa, o que sea formalizado. No se puede exigir eso. No se puede exigir, por ejemplo, un contrato de trabajo. No se puede exigir un contrato de trabajo o en una empresa con máximos niveles de funcionamiento e integración, que den cuenta de una máxima estabilidad institucional. No se puede exigir eso. La Corte Suprema ha señalado en pronunciamientos que inclusive personas como trabajadores informales, llámese, vendedores de golosinas, llámese vendedores de celulares, personas que se dedican, por ejemplo, al lavado de autos, pueden tener arraigo laboral, demostrarlo de diferentes maneras, con la libertad probatoria que reconoce el Código Procesal Penal, con fotografías, testimonios, etcétera. Porque lo importante no es determinar estas máximas exigencias de estabilidad, no es así. Lo importante es determinar que una persona tiene un trabajo y con ese trabajo se mantiene a sí mismo y mantiene a su familia. Eso es lo más determinante. En este caso, la Corte Suprema ha señalado que el imputado era un abogado de profesión, un abogado, además ejercía labores de secretario arbitral y era gerente de una empresa. Pero una persona como un abogado que se dedica a una actividad independiente como nosotros, ¿no?, que tenemos pues nuestras oficinas, podemos tener arraigo, y aún no teniendo quizás una razón social, siendo simplemente litigantes individuales, podemos tener arraigo laboral. Lo importante es determinar que existe un trabajo. Eso es lo que señala la Corte Suprema. Por favor, señores jueces, no exijan contratos de trabajo, instituciones formales. No es así. No es así. Lo ha dicho la Corte Suprema. Ahora, un cuarto criterio para determinar si una persona está arraigada al país o no tiene que ver con las facilidades que esta persona puede tener para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Veamos en el caso de Víctor. ¿Ok? Víctor cuenta con un monto elevado de dinero en sus cuentas bancarias. Víctor ha clarificado este asunto en la investigación y Víctor ha señalado que cuenta con un monto de 150.000 soles en sus cuentas bancarias, producto pues de una herencia que recibió. Esto puede cumplir con este requisito de que Víctor cuenta con facilidades para abandonar el país, para permanecer oculto y constituir por tanto un riesgo de fuga. Pues no. Lo que ha dicho la Corte Suprema en la Casación 524-2023 Ayacucho es bastante adecuado, bastante correcto. Y ha clarificado este razonamiento. Y está corrigiendo, yo diría, siquiera el 90% de prisiones preventivas que se mantienen a nivel nacional en nuestro país. Y ha señalado la Corte Suprema en este caso de los hospitalarios que no necesariamente se debe aceptar o se debe sostener que porque una persona tiene un determinado patrimonio, o sea, es factible que esta persona pueda irse del país o mantenerse oculto. Caso de Víctor. Víctor tiene dinero, pero no por eso se puede concluir necesariamente que Víctor se va a fugar o va a permanecer oculto. No necesariamente. Hay que ver, dice la Corte Suprema, desde la perspectiva de los riesgos concretos, lo que se debe determinar y lo que exige la norma es si Víctor tiene contactos en el exterior del país para fugarse, ¿no?, para irse del país, o en el interior para mantenerse oculto. Estos datos, estos contactos, estas otras personas que existan deben ser demostrados por el fiscal. Y esto pueda permitir inferir que Víctor se va a fugar. Es decir, por ejemplo, si Víctor tiene familiares en España, tiene familiares en Argentina, tiene familiares en cualquier otro país o amigos con vínculos cercanos a estos contactos en el exterior que pueden ayudarlo a él si él decide fugarse. O en el interior, ¿no? Gente que esté implicado también en hechos ilícitos que puedan mantenerlo oculto o ayudarlo a mantenerse oculto. Entonces,
No se trata, dice la Corte Suprema, que el imputado haya viajado simplemente al extranjero o haya viajado varias veces al extranjero. No, se debe verificar estos contactos, si en estos países o en estos lugares tiene estos contactos para ocultarse, para alejarse, para sentarse en estos países. En este caso en específico que resolvió en la casación 524, la Corte Suprema ha dicho que no constaban datos de los procesados que se hayan aprestado a huir, ¿no? Por tanto, no se puede tener por demostrado que cuente con facilidades para huir. Víctor, el único dato que se tiene en el caso de Víctor es que Víctor cuenta con un elevado monto de dinero, 150.000 soles. Bueno, elevado para la mayor cantidad de personas de nuestro país. Estos razonamientos, por tanto, señores jueces de investigación preparatoria, estos razonamientos de decir porque una persona tiene propiedades o tiene dinero, ya se va a fugar o constituye un riesgo de fuga, es incorrecto. La Corte Suprema los está corrigiendo ahora. Esto es tanto así que, por ejemplo, nuevamente o anteriormente en el 2015 en la casación 631-2015 Arequipa, la Corte Suprema había señalado esto. No es concluyente, pues, o sea, no se puede hacer esa inferencia que además de que por tener muchos o pocos viajes, un imputado ya se vaya a fugar, ¿no? O cuente con facilidades para irse del país, ¿no? Lo que se debe determinar es si no tiene estos arraigos o si tiene contactos en el extranjero. Y además de los otros criterios, ¿ok? Es una forma de razonamiento que la Corte Suprema ha venido ratificando a lo largo de los años. Entonces, hemos venido corrigiendo ciertas formas inadecuadas de resolver que lamentablemente se presentan en la realidad judicial. Ahora bien, para concluir vamos a realizar algunas precisiones sobre los arraigos y su valoración. Ustedes están notando que hemos puesto, en el subtítulo la fórmula los arraigos entre comillas. ¿Por qué razón? Ahora lo explicamos. A manera de crítica, ¿ok? La primera precisión que queremos realizar es responder a la pregunta, en todo caso, si existen los arraigos domiciliario, familiar y laboral. Pero, abogado Pariona, usted está indicando que nos está señalando que existen los arraigos familiar, domiciliario y laboral. ¿Cómo ahora se hace la pregunta? Por la siguiente razón. Mire, el artículo 269 del Código Procesal Penal dice lo siguiente, ¿no? Que para calificar el juez tendrá en cuenta lo siguiente: el domicilio, residencia habitual, el asiento de la familia, sus negocios o trabajos o facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. ¿Qué van a determinar todos estos datos? El arraigo en el país del imputado. ¿Se dan cuenta? La norma dice que existen arraigo domiciliario, arraigo familiar o arraigo laboral. No dice. Lo único que establece la norma es el arraigo en el país del imputado. ¿Ya se han dado cuenta? A ver, lo único que la norma establece es el arraigo en el país. No habla la norma de arraigo domiciliario, no habla la norma de arraigo familiar, no habla la norma de arraigo laboral. De lo único que la norma habla es de este único arraigo, que es el conocido como arraigo en el país. Y el arraigo en el país se determina por el domicilio, por la familia, por el trabajo o los negocios y por las facilidades para ocultarse o abandonar el país. Todos estos datos constituyen un único arraigo. No existen tipos de arraigo, laboral, familiar, domiciliario, no existen. Primera precisión. Yo sé, la Corte Suprema los trata como si existiesen, ¿no? Pero es inadecuado, es incorrecto. Es por eso que también muchos jueces cometen estos errores de decir no existe arraigo laboral que pueda impedir que el imputado se fugue, ¿no? Es precisamente por estas imprecisiones que establece la Corte Suprema y la doctrina, por supuesto, es que se llegan a estos errores en la práctica y muchas familias pues son afectadas con las prisiones preventivas de sus seres queridos. Ok, esta es la primera precisión que quería hacer. La segunda precisión es la siguiente. ¿Existen arraigos de calidad o existen arraigos sólidos? Nuevamente, ¿no?
el 269, literal 1 que acabamos de ver, no habla de arraigos, de este tipo de arraigo. Habla de arraigos, exige arraigos sólido. Primero, que no exige arraigos laboral, familiar, no. Y segundo, menos exige arraigos con estas características de sólido, de arraigos de calidad. Esas son argumentaciones o proposiciones ya de la justicia que, como les digo, nuevamente la Corte Suprema desde la circular del 2011 pues ha cometido este error de decir arraigos de calidad, de imponer algo que la norma no exige. Es por eso que muchas personas están en prisión, pues, porque se exigen cosas que no están en la ley. ¿Ok? Bien, entonces, en esta segunda precisión que estamos realizando, no existen, pues, arraigos de calidad, no existen categorías de arraigo. Y la Corte Suprema, aunque ha sido firme en desvirtuar el arraigo de calidad, pero ha sido tibio porque ha eliminado el arraigo de calidad, de la categoría de calidad, pero ha impuesto, como acabamos de ver en las sentencias, sí existe arraigos y impone la categoría de sólidos, ¿no? Y dice, por ejemplo, en la casación 1445-2018 nacional, su arraigo familiar es sólido, una categoría que no exige la ley, no exige. Un pronunciamiento que, bueno, nos parece adecuado, nos parece saludable, aunque quisiésemos que no se impongan estos adjetivos de solidez o de calidad de los arraigos, ni siquiera de los arraigos finalmente, pues, pero que al menos da cuenta que hay un avance, es que la Corte Suprema ha dicho. En el caso de la apelación 38-2024 se había declarado fundada la prisión preventiva contra la procesada, indicando que su arraigo domiciliario era de mala calidad. ¿Okay? La Corte Suprema en esta casación, fundamento 2.9, ha indicado que la norma requiere arraigo domiciliario y laboral, pero no distingue cualitativamente dichas condiciones. Por tanto, se tiene a los arraigos mencionados y no cabe hacer distinciones subjetivas sobre arraigo, pésimo, malo, regular, bueno o excelente. La cuestión normativa requiere que haya arraigo o no haya arraigo. Es simple. Eso es lo que dice la Corte Suprema. ¿Tiene domicilio o no tiene domicilio? ¿Tiene trabajo o no tiene trabajo? ¿Tiene familia o no tiene familia? Eso es todo. No se exige arraigos de calidad, mediana, bueno, excelente o sólidos, ¿no? Eso también es otra categoría que debe ser desechada. En ese sentido, no existen arraigos de calidad y también podemos indicar desde nuestra posición que no existen arraigos con las categorías de sólidos. Solamente se tienen o no se tienen, punto. Bien, una tercera precisión que queremos realizar es la siguiente, responder esta pregunta. ¿Cómo se realiza la valoración del criterio de los arraigos? ¿Ok? Es decir, del artículo 269 numeral 1 que acabamos de ver. Esto que es conocido como arraigo social, ha dicho en la casación 524-2023 Ayacucho, los hospitalarios, la Corte Suprema, tiene dos fases, ¿ya? No lo ha reconocido expresamente y de hecho nosotros acabamos de plantear una casación excepcional en un caso en la cual pedimos que ya sea doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, que se establezca la forma de la valoración de estos criterios del peligro de fuga. Porque ya la Corte Suprema en sus pronunciamientos ha estado dando guiños respecto de cómo debe hacerse la valoración. En esta casación, el fundamento sexto, se dice, ¿no? En un primer momento debe acreditarse si tal arraigo domiciliario, familiar o de trabajo o profesión tiene la solidez necesaria, nuevamente solidez, bueno, ya lo hemos superado, pero lo que se debe determinar es que el nivel de arraigo no se aprecia en función de los otros factores. Es decir, si usted juez, va a determinar, por ejemplo, que la persona tiene arraigo, mal llamado arraigo domiciliario, usted no puede hacer el razonamiento de decir, esta persona, este procesado, ha demostrado domiciliar en el jirón de la Unión 250, pero sin embargo esto no permite concluir que no se pueda fugar, porque la pena es grave. No puede hacer ese razonamiento. Porque el razonamiento que usted tiene que hacer para determinar si una persona procesada, en el caso de Víctor que estamos viendo, tiene domicilio o no, es simplemente eso, ¿no? ¿Ha señalado su domicilio? ¿Lo ha verificado la investigación? Sí, punto.
No tiene por qué estar comparándolo con los otros elementos. Por eso dice la Corte Suprema, el nivel de arraigo no se aprecia en función de los demás factores, sino de los elementos investigativos que le dan sustento específico. Es decir, solamente de las pruebas, no en relación a otros factores. En un primer momento no se hace eso. Y yo he visto muchas decisiones de jueces de investigación preparatoria en audiencias de prisión preventiva, resoluciones de prisión preventiva o de cesaciones de prisión preventiva, y ahora también que está vigente la cesación de oficio, señalar que una persona que porque tiene una familia, tiene hijos, tiene esposa, pero esto no lo va a desincentivar por la gravedad de la pena a no fugarse. Se están haciendo ese tipo de relaciones. No. En principio, la valoración de estos mal llamados arraigos, de estos criterios del domicilio, la familia o el trabajo, se hace individualmente. Individualmente. Vamos a ver el ejemplo que viene a continuación. ¿Okay? Luego de hacer un análisis individual, lo que se hace es un análisis conjunto, una valoración conjunta. Determinados los arraigos, se hace una valoración relacional, ponderativa. Se pone en la balanza. Entonces, en un primer momento, la valoración individual y en un segundo momento, una valoración conjunta. Como se hace, ¿no?, en la valoración de la prueba para la sentencia de fondo. Una valoración individual, valoración conjunta. Bien, en la casación 524-2023 también, ¿no?, que estamos viendo, la Corte Suprema en el fundamento también sexto ha señalado cómo se debe demostrar el domicilio, la familia y la actividad laboral. Puede demostrarse con documentos, ¿no?, con documentos. Y esos van a ser suficientes para considerarlos como demostrados. Luego la valoración será conjunta. Valoración individual y luego la valoración conjunta. ¿Cómo se realiza esto? Para el caso de Víctor. Víctor, hemos demostrado, ¿no? Víctor tiene un domicilio conocido, tiene una familia y tiene, por supuesto, un trabajo. Cuenta con un monto de dinero, pero no constituye eso una facilidad para abandonar el país. En el caso de Víctor, entonces, analizando los positivos y negativos que incentivan o desincentivan su fuga, ¿no?, se ha demostrado que Víctor sí cuenta con arraigo social, domiciliario, familiar y laboral, que Víctor no posee facilidades para abandonar el país, pese a contar con una cantidad importante de dinero en el banco. La pena para Víctor, en el caso específico, imaginemos que a Víctor le estén imputando el delito de robo agravado. La pena es grave. La pena es grave, superior a los 5 años, con mucho. Creo que la pena va entre 12 a 20, si mal no recuerdo, para estos delitos de robo agravado. Si es de gran magnitud el daño causado, se ha determinado, ¿no?, en la investigación, en este caso para Víctor, por cuanto en la hipótesis de la Fiscalía habría robado un monto de 30.000 euros de una persona que habría retirado del banco. En el caso de Víctor también no ha existido una voluntad de reparar el daño. Víctor está defendiendo su inocencia, ha dicho yo no lo he realizado. Desde su hipótesis alternativa, Víctor estaba en otro lugar en ese momento, lo están confundiendo con otra persona. Para el caso concreto se ha demostrado que Víctor, a nivel al momento de la investigación en que se realiza el requerimiento de prisión preventiva, sí Víctor ha demostrado un buen comportamiento procesal. Y finalmente se ha demostrado que Víctor no pertenece a ninguna organización criminal. Entonces, desde estos criterios, existen dos criterios que incentivan la fuga, que están en los numerales 2 y 3 para Víctor, y 3 criterios que desincentivan la fuga, numerales 1, 4 y 5 para Víctor. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer un juez, por ejemplo, en este caso? El juez tiene que realizar una valoración conjunta. Ya realizó la valoración individual, ahora tiene que realizar la valoración conjunta, ¿ok?, de estos criterios de fuga. Excluirá todo lo que no ha sido demostrado a ese nivel y ponderará en una valoración relacional, dice la jurisprudencia de la Corte Suprema, pondrá en relación a todos estos criterios. La Corte Suprema ha señalado que en cuanto a la gravedad de la pena y la magnitud del daño causado, que también está dentro de lo que viene a ser una actitud voluntaria de repararlo, ha indicado lo siguiente, Casación 524-2023, que la gravedad del delito y la magnitud del daño causado, sorpresa,
tienen una misma configuración lesiva. Es decir, prácticamente constituyen lo mismo. En ese sentido, como son lo mismo, solamente estaríamos hablando de la gravedad de un hecho punible, de un delito. Y la gravedad de un delito, Casación 626-2013 Moquegua, y toda la jurisprudencia, toda la línea jurisprudencial de la Corte Suprema, por sí sola, la gravedad de la pena, cuando existen estos otros datos, no puede justificar la prisión preventiva, sino que al ser combinada con otros estándares, podría hacerlo, pero sola no. Si existen el arraigo del imputado, su domicilio, su familia, su trabajo, y no tiene facilidades para abandonar el país o mantenerse oculto, entonces, aun cuando el delito sea grave, aun cuando el daño causado dentro de la hipótesis del fiscal pues sea grave, no puede justificar una prisión preventiva. Y por lo regular esto es lo que ocurre en los requerimientos de prisión preventiva. Para este caso, en que se ha demostrado que Víctor pues contiene todo el arraigo en el país determinado por estos criterios, entonces Víctor no constituye un peligro de fuga. Víctor debe seguir su proceso en libertad. Quizás sea el caso de usted, quizás sea el caso de un familiar, quizás sea el caso de un amigo. Estos criterios que hemos visto ahora, no estamos desarrollando, por cierto, toda la prisión preventiva. Nos gustaría hablar bastante sobre este criterio de la integración en una organización criminal o su reintegración, que es muy importante. La Corte Suprema también lo ha precisado, pero para este caso puede servirle toda esta información que estamos dando. Bien, esto es todo lo que queríamos compartir con ustedes. Les ha hablado en esta oportunidad Sergio Pariona Canales, abogado de la firma Pariona Luin Barrientos. Nos estaremos viendo en otro momento. Muchas gracias.